Seguí revisando algunos foros de internet y encontré esta información. Como comentamos anteriormente, en la década de los 70, un hallazgo de cientos de momias rubias de origen preincaico fueron encontradas a 70 kilómetros de Lima, y esto sorprendió a la arqueología peruana. Según otras fuentes que cuentan este episodio, se estima que las momias tenían rasgos caucásicos, medían 1,80 m de estatura, poseían hebras de cabello amarillo y había uno de barba pardo rojiza. Aparentemente pertenecían a una élite gobernante, porque no se encontró los típicos callos en los dedos de quienes aran la tierra. Vestían trajes andinos de procedencia Paracas o Huari. Lógicamente también se han hallado momias similares en Paracas, Chancay, Chilca e incluso en Chimú. Según estas versiones de la década de los 70, el general presidente del momento, disgustado por tales descubrimientos ilógicos de momias rubias, mandó a incendiarlas, tildando el estudio arqueológico como ultra reaccionario al gobierno nacionalista, y en realidad su temor era que estas momias sirvieran a supremacistas blancos para crear una ideología entre las clases altas criollas acerca de antiguos huiracochas o reyes rubios en los Andes peruanos. Recordemos que en esa época ya se hablaba de vikingos, troyanos y templarios que habrían colonizado los Andes antes que los españoles, y lamentablemente el general habría sido engañado por algún místico político que le había explicado sobre el origen vikingo de las momias. ¿Nos podría resultar familiar quién fue este personaje? Así es que por este temor mandó el general que las momias de piel blanca, barba, bigotes y cabellos castaños de los museos y que se encuentren en la posteridad debían ser peruanizadas, es decir, pintadas con barniz para que parezcan más peruanas. De acuerdo a estos rumores, esto lo hicieron en nombre de la revolución que dejó en un estado deplorable dichas momias, y como leía anteriormente en foros, otras fueron mandadas a incendiar. Sin embargo, según los estudios que venimos revisando y teorías que veremos en breve, las momias rubias sobrevivientes halladas en diferentes lugares del Perú no solo guardan genética con los europeos antiguos, sino que podríamos estar ante una herencia genética diferente. Podríamos estar ante una nueva etnia descubierta de indígenas blancos peruanos. Me hablaste de las momias rubias. Ya. ¿Qué pasa? Todas esas momias que son de los yungas del Colesuyo, o sea, todo lo que sería el Churajón primitivo, que abarca la zona de Nazca con la zona del extremo sur del Perú, en realidad pueden antecederse a una migración de poblaciones durante el Arcaico. Estas poblaciones del Arcaico hay dos teorías, ¿no? La teoría de Thor Heyerdahl de las migraciones por el estrecho de Bering y demás. Pero ha salido una teoría que es la que más evidencia tiene de las primeras poblaciones que llegaron por el Atlántico. Poblaciones que vinieron por la península ibérica, que eran rubias. Probablemente con mayores componentes neandertaloides que las que tenían las poblaciones que llegaron después. Entonces, por eso que se hayan podido plasmar estas poblaciones de evidencia de momias rubias, ¿no? Inclusive las momias que encontraron acá en Ite, de más de 12.000 años de antigüedad, tienen componentes rubios. O pelirrojos también. Pelirrojo. Entonces, a nivel... Pero ellos les daban cacería. ¿Quién les daba cacería? Las etnias chinchas que emigraron a Caral. O sea, estas poblaciones que vinieron de la selva a poblar en algún momento ya tenían componentes étnicos como el poblador andino que conocemos actualmente. Entonces, en este trasvase de años de aislamiento climático que hubo por las grandes nevadas y grandes glaciaciones, estas poblaciones por expansión de territorios combatían a otras etnias. Entonces probablemente ellos en su cosmovisión veían a estas momias rubias o pelirrojas, las veían no como una raza humana, sino una descendencia de los viracochas o de los tunupas, porque ambas cosmovisiones tienen el dios rubio, el dios blanco y barbado. Y estas momias, evidentemente por su componente genético y por su componente fisionómico, no son poblaciones andinas que son lampiñas y de una estructura ósea muy distinta. Porque hay hasta con guacos con bigote, con barba, rubios, los chachapoyas, etc. Y les daban cacería, me dices, ¿no? Exacto, les daban cacería. Entonces, no se sabe si era por un tema ritual, por un tema de unas guerras internas entre reinos, o qué. Pero evidencia de combates entre ambos hubo.
Entonces, estas poblaciones podrían ser las primeras poblaciones que poblaron América durante el Paleolítico. Y me has dicho neandertaloides. Neandertaloides, o sea, según el último estudio de ADN que se ha hecho, las poblaciones mesoamericanas tienen un componente, o sea, americanas y mesoamericanas tienen un componente adicional, que tienen las fallas genéticas que tienen los neandertales. Entonces, ha habido una hibridación, sino de la migración de las poblaciones yungas. El piso yunga tiene dos yungas, yungas orientales y yungas occidentales. Nosotros somos los yungas occidentales. Los yungas orientales son los que están al otro extremo de la cordillera de los Andes, más para el lado de la selva, ¿no? Y Pamán Poma ahí describe. pero mire, Las mujeres del Chinchaysuyo blancas. y en el expediente de los que vinieron con Almagro, por eso que ponen mucho énfasis en los dieguitas. Las poblaciones dieguitas eran las que estaban al final del Colesuyo, en el extremo, o sea, desde acá hasta Coquimbo. Y hablaban de que eran poblaciones rubias. Eran como españoles, pero más chiquitos. Sí. Entonces, si tú tienes una población con componentes europeos, ¿cómo es posible que haya componentes europeos antes que llegaran los europeos? Y esos fueron censurados. No se conoce, solamente que Pizarro trató de distorsionar la historia, porque ahí es otra conspiración también entre Almagro y Pizarro. Otra fuente muy importante que revisamos son las crónicas proscritas de los incas, que alertan sobre la presencia de pueblos diversos, desde gigantes hasta peligrosos cavernarios y primitivos antropófagos que llegaron por mar y por tierra del norte al Cusco paleolítico, migración que suscitó una serie de eventos catastróficos para los incas milenarios. A veces, los intis incas ancestrales, reducidos a sus mínimas panacas, tuvieron que reorganizar el reino y luchar contra la hibridación con otras etnias de las que no se producía ningún hombre, más bien infertilidad y decadencia. Entre sus nuevas normas aprobaron la endogamia. ¿Es acaso que prefirieron mantener un linaje sapiens a seguir relacionándose con los no humanos? Reiteramos, homínidos en decadencia genética. Sin embargo, en otros casos y otros tiempos sí fue posible la hibridación, y lo que antaño fue permitido, ahora era prohibido. Como veremos, el Tahuantinsuyo recibió la visita de etnias procedentes de Eurasia, como lo demuestran los estudios genéticos realizados a algunos de los cráneos alargados paracas. Los grandes cabezas de Paracas lo fueron de nacimiento y fueron sometidos por las antiguas culturas peruanas hasta casi desaparecer por hibridación o exterminio. Interesante. Alguna vez vi una de estas porras con cabellos rubios. Aquí acumulaban un poco a los vencidos, como, okay, ¿no? Como ofrendas, como trofeos. Como trofeos, ¿no? El cabello rubio. Ahora uno se preguntará, ¿o cabello rubio? Yo pensé que eran de llamitas, pero ahora van a ver que esos cabellos rubios no eran de llamitas. Sí, ahora lo vamos a ver. Muy bien, amigos, bueno, agradezco a aquel colegio que me está permitiendo mostrar esta pieza, esta macana, y justamente hace muchos años un amigo del programa me mostró cerca de esta zona una macana, o cachiporra también le decían, ¿no, profesor? Porra, son porras. Porra. Armas de guerra, porras. Armas de guerra. Porras talladas. Aquí está la pieza de piedra muy finamente tallada, pero la curiosidad, como lo comentábamos en el video, es que yo veía aquí que de aquí salían cabellos rubios. Y entonces me dijeron que aquí cazaban, hubo una guerra o algo así, que cazaban rubios. Entonces yo dije, ¿cómo? Esto fue en el 2012, más o menos. Y con los años he ido encontrando, incluso he visto nuevamente esas, porque coleccionaban como trofeos de guerra a la cabellera del que habían derrotado. Pero cabellera rubia, y generalmente te dicen que se pertenece a camélidos, etc. Pero ahora hemos visto de que probablemente, como se cuenta, ¿no?, en esta historia, la cuenta Brian Foster, que los Topara cazaban a los Paracas y coleccionaban las famosas cabezas trofeo. Y esas cabezas trofeo, si ustedes se fijan bien, son de seres rubios y pelirrojos. Entonces se cazaban, o han habido guerras donde se han cazado a estos otros humanos. ¿Alguna vez te has preguntado sobre los secretos que guardan las piedras megalíticas de los Andes? Las elaboradas construcciones, los símbolos sagrados o los objetos fuera del tiempo. ¿Te intriga la posibilidad
de antiguas civilizaciones perdidas? Si eres de los que no se conforma con fotos o videos y quieres ser testigo directo de estas maravillas, esta aventura es para ti. Únete a la ruta sagrada de los Incas Ancestrales, Tour Perú-Bolivia, enero 2025. Cusco, Puno y Tiahuanaco nos esperan. Informes e inscripciones www.niancuscotour.com o al teléfono +51 984 75 94 69. Capacidad limitada. Científicos, arqueólogos y exploradores contemplan la posibilidad de que los grandes megalitos de Perú y Bolivia sean en realidad los rezagos de una civilización predecesora, antediluviana o atlante. Según nuestras investigaciones, serían los incas ancestrales. Por eso, queremos que nos acompañes en este viaje fantástico, recorriendo los pasos de Manco Cápac y Mama Ocllo, la pareja de incas sobrevivientes del diluvio andino, quienes emergieron del lago Titicaca para refundar la humanidad. Iniciaremos nuestra aventura en el Cusco, explorando las misteriosas chincanas, galerías subterráneas que nos conducirán al Coricancha, el templo de los Huiracochas. Observaremos el secreto de la piedra megalítica en Sacsayhuamán, para luego recorrer los búnkers de los incas del periodo glacial en Kenco. En el Valle Sagrado aprenderemos sobre la antigua escritura en los tocapus o textilería inca y nos conectaremos con otras realidades a través del portal dimensional de Ñaupahuaca. Huiracocha, o el dios de los Andes, se revelará con todo su esplendor en el Centro de Alta Ingeniería de Ollantaytambo, donde observaremos rastros de una antigua tecnología futurista. Ascenderemos a las alturas hasta tocar el cielo en Machu Picchu, el Olimpo andino, que solo los iniciados Cápac conocían. Andaremos por la ruta del Collasuyo para asombrarnos con la tecnología hidráulica de Tipón, tal vez el manante de la legendaria fuente de la juventud. Luego nos trasladaremos al encuentro de la momia Waiki, en apariencia un ser de otro mundo, o tal vez la estirpe de los antiguos constructores del Hosho megalítico. En la ruta hacia el Gran Tiahuanaco, transitaremos por el último refugio antediluviano de los incas paleolíticos para observar las magníficas chulpas o torres acústicas de Sillustani. Navegaremos por el lago Titicaca, el lago más alto del mundo, en busca de los últimos hombres salvados del diluvio, los Uros. En tierra, nuevamente, tomaremos la ruta aymara de Puno, donde apreciaremos los geoglifos gigantescos de Ácora. Luego activaremos el portal dimensional de Aramumuru o Wilcauta, para finalmente deleitar nuestra vista en la secreta Inca Camaña. Coronaremos nuestra búsqueda en la antigua Puerta del Sol en Tiahuanaco e investigaremos la tecnología terrestre extra de Pumapunku. Somos como tú, amantes de la historia y del misterio. Hemos recorrido estos ancestrales lugares durante años para poder guiarte a través de sus secretos y enigmas. Acompáñanos a redescubrir nuestro verdadero origen y a ensayar algunas respuestas a esas preguntas que siempre te hiciste sobre la gran cultura andina, respuestas que aún se ocultan en sus complejos arqueológicos y las estrechas calles de sus ciudades. Te esperamos para ser parte de este viaje mágico. Rafa Mercado, Yamel Hilares y Rumi Alegría te esperan. Únete a la ruta sagrada de los Incas Ancestrales, Tour Perú-Bolivia, enero 2025. Cusco, Puno y Tiahuanaco nos esperan. Informes e inscripciones www.niancuscotour.com o al teléfono +51 984 75 94 69. Capacidad limitada.